Y seguimos en la primera de los iguales. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿dónde lo hacen? Estamos en Instagram como eva.enlahormiga1. Sí. En YouTube nos encuentran como Eva en la Hormiga. Nos pueden dejar comentarios ahí que se leen, tranquilos. Bien. Tenemos una lista en Spotify. No Eva, me diga. No le digo. Eva la primera entre los iguales. Las canciones del año pasado. Muy ecléctico todo. Sí, sí. Sí. Hay una app de la hormiga también que funciona muy bien. Es un loguito verde agua, según Dana, con las palabras Radio La Hormiga. En mayúscula. En mayúscula. Sí. Anda bien. Y anda muy bien, sí. Y tenemos WhatsApp. Sí. También, para que nos manden mensajes, audios, fotos, lo que quieran. Sí. 3413-280406 o al 3412-129540. Bien, Ivana, Ceviche, Estefa, Lucas Sebastián, Mica Beregno y Jorge me dice me gusta. Juancito había dicho si había hoy literatura. Dijo, hoy literatura. Beso, Juan. Tenemos para ver, así mándale un beso, un fan suyo. Mirá, bien, gracias, mándele Juan. otro beso a Lorena. Porque está enferma. ¿Sí? Lorena está enferma. Que te mejores, Lorena. Bien. Tremendo lo que le ha pasado a Lorena. Terrible. Tengo un mensaje de Dana, otra persona que está enferma. Sí. Muy interesante el debate de si sale o no sale la película. Sí. Jaja. Bien, Gisela dice, o Milei no escribe más por X o a Pierre Menuar pereció. O sea, no lo hemos tapado con Diario Berzotti y Milei sigue escribiendo. Así. Sí, sigue escribiendo, sí. Bien, perfecto, muy bien, Sergio. ¿Quién viene ahora? Natalia Juan Simón están presos. Iba Paz. Todo termina mal. Todo termina bajo la Bien, ¿cómo dice que le va a Natalia Calderón? ¿Cómo están? Muy bien. Saludos ahí a los amigos de Roldán que nos estaban escuchando. Bien. A Pipi y a Mauro. Le mandamos un saludo a Pipi y a Mauro. Estaban escuchando ahí atentamente al Rolly. Bien, desorientado y porque llegaba un montón de gente. No pasa nunca, nos ven entrar a nosotros, por lo general se van. Que hoy, de todo el cuerpo, solo estamos 4, porque todos los demás están todos enfermos, o con parientes enfermos, sí. Y un estudio lleno de gente. No, pues yo en la escalera me abrió alguien que dije, ¿quién es? Un señor muy amable. Dije, ¿quién es este señor? Sí. Y bueno, y después me fui encontrando hasta que Sergio me señaló acá, que me acaba hasta de que vio una cara conocida. Hasta que vio una cara conocida, el querido Sergio, y me señaló y dije, es verdad, venía el rol y estaba en otra yo. Tal cual. Así que bueno, tuvimos y después con lo de terror. Vamos a seguir con, mirá, que siempre nos alineamos con Sol Sin Hablarlo, que generalmente traemos temas que tienen en común. Hoy les traje a Stephen King. Bien. ¿Stephen ¿Por o qué Steven? le dije que la salude a Lorena? Porque ella es fanática. No me digas. Entonces bueno, le subo la vara para ver que si usted le impacta. Genial. Lore, le podés hacer las críticas porque yo voy a confesar que soy nueva. Soy nueva pero vieja en Stephen King. ¿Por qué? Porque dígame. No recuerdo bien qué autor decía que para la literatura y para el amor siempre somos principiantes, ¿no? Mire qué lindo. Qué lindo. Linda esa idea. Qué lindo. Profundo. Bueno, sí. Y me di cuenta, estuve leyendo las últimas semanas un libro que a mí me encantó de Stephen King, o Steven, según estaba como la discusión, que se llama Mientras escribo, que es un libro, creo que es el único libro que tiene de no ficción, siempre entrando por el lado. Mire usted, qué interesante. Tiene 100 libros de ficción y me recomendaron mucho, lo empecé a leer, que se llama Mientras escribo, que es como un mitad biografía, mitad manual de escritura. Piensen que es un tipo que tiene cerca de 100 libros escritos en 50 años, más de 50 años. Y bueno, y él va contando, se sienta a contar parte de su biografía y dice, para este libro empieza a pensar lo que para él es intuitivo y empieza a dar una serie de pautas de cómo escribir. Y es re generosa la escritura. En este sentido. Es súper generoso porque él pone los tips necesarios, es muy didáctico, muestra sus propios... Es generoso porque te dice cómo hacerlo. Dice cómo hacerlo, pero lo dice cómo hacerlo, lo baja con... Como todo el que sabe, viste, te lo baja con una simplicidad que vos decís, esto es una papa, claro. Cuando lo querés hacer te querés matar. No, y el que sabe también, el que sabe en serio, no es mezquino.
súper Porque general. no le teme al otro. Tal Es así. cual. Está El seguro que de lo que sabe, el sabe. que está seguro de lo que sabe no es mezquino. No es Porque no mezquino, le teme al claro. otro. Sí, Es así, sí. no le teme al otro. Tengo ahí un conocido que decía, tráiganme, te regalo las ideas, total tengo la fábrica. ¿Viste? Cuando estamos decimos para frase de hacemos, remera. digamos, Ahí tenemos sí. el emprendimiento, frase de Sí, remera. Un libro, la frase que dejó Eva. Sí. Bien. Bueno, cuenta la historia, me pareció súper interesante. Dos cosas que quiero decir con respecto a esto. Esto de que Mira. llegué tarde a Stephen King, porque yo decía, no, yo no leí en algún momento, nunca fui fan. Y cuando empecé a leer su libro y que él empieza a contar sus obras, me di cuenta que me remil gustaban la mayoría de sus obras, que yo la vi desde el cine. Claro. Porque Claro, es súper yo prolífico desde el Sí, cine. yo vi todo en el cine, tal cual. Sí. Claro, No y leí que nada. sí, para ser Yo soy honesto. como, claro, sí, Claro, sí. bueno, pero vimos Como Karina su- Celini, yo soy de la que espera la película. de la generación que no lee. Exactamente. Bueno, pero también de alguna forma lo leímos porque sus guiones, en el cine los guiones participa generalmente mucho. participa muy activamente de los guiones, entonces Sí. de alguna forma lo estamos leyendo también. Al igual que con María Elena Walsh, me fui dando cuenta de cómo estos personajes, ¿no? Estos grandes artistas, nos fueron también formando un gusto estético. Tal cual. Porque Sí. estamos totalmente atravesados. Yo miraba las películas y digo, yo amé esa película. Una que ni sabía que era de él, porque la vi a los 13, 14 años, Cuenta conmigo. ¿Se acuerdan? La historia de los Tremenda chicos. Es más, a mira. mí me impactó que fuera de él. Porque cuando- no es de entrada de terror, entonces Claro. te descoloca un poco. Claro, yo, para colmo estamos hablando de que, es más, yo le voy a tirar algo que yo la vi en el cine. Se le vio el documento. No te da. Yo la vi en el cine Claro. y no daba con Stephen King ni en Para después, nada. años después me enteré que era Claro. Stephen King. Es del Porque- 93. esa Claro, película. porque es una historia de un grupo de amigos cuando eran chiquitos. Sí, sí. Esa típica película donde vamos al pasado. Shiny Happy People de Remes, toda la película. Exactamente, sí, bien. Sí, bueno, ese es un cuento, en realidad él se llama El Cuerpo, el cuento, búsquenlo, no es tan largo, vieron que las novelas de Stephen King son bastante Muy, largas. muy largas. Bueno, varias cuestiones interesantes. Primero, él cuenta, si nosotros pensamos en los personajes, vamos a enumerar cuáles son las películas. Dale. It, el payaso Ay, maldito. qué miedo. Qué La miedo. original me dio un miedo. Terror. La segunda, la del 2017-2022, la dirige un argentino que se llama Andy... se me fue el nombre. No es Marchesi. Bueno, él y su hermana que también Maschietti. Maschietti. O sea, es el director, un argentino, él y su hermana que también hicieron Flash y demás. Pregunta, Sol, usted que sabe sobre el tema, ¿le erró el haberla partido en dos? Y Porque lo que más miedo da en It es la parte con los chicos. sí. Y le quedaron los adultos de un lado y los chicos del otro, y ahí perdió sí, algo. pierde el hilo, aparte Claro. está muy concentrado en mostrar todo el tema de los efectos especiales y se pierde un poco la historia, Claro. son muchas escenas del payaso mostrando todas sus ficciones y Claro. se pierde un poco Claro, ahí. sí, se pierde. Sí, es mucho mejor la original. Sí. Tim Curry es Lo que El- pasa también impresionante. que el impacto que da las películas de terror, Allá, las películas de terror con los niños, Sí. es muy complejo. Genera, sí, te- es muy Combustible complejo. de Entonces, como pesadilla. que Sí, sí, tal cual, sí, sí. muchísimo. Sí, sí. Aparte, una película ya de por sí larga, si a eso le sumamos que termina con los niños y arranca con los... Sí, claro. Pero el tema de no partirla es que como arranca con los niños, y yo siempre digo que en las películas de terror con niños la historia puede ser malísima, pero si hay niños te te asusta. compra. Sí, tal cual, sí, sí. ¿Querés saber qué les pasa de grandes, cómo lo van a resolver? Porque Los Niños del Maíz es la peor película que yo vi en mi vida, pero los niños te terminan asustando y Tal te cual. terminás quedando viendo Tal la cual. película. Bien, en Bien. esta el de argentino Sí. aparece él tomando mate con un mate independiente. Sí, porque él es fan del mate, de los Claro. argentinos. Y el director es hincha independiente. Tenemos que llevar nuestra argentinidad a todos lados. Bien, la cuestión, lo que tiene interesante It, es que trabaja con algo que Stephen King atraviesa todas sus obras, que es
el miedo. ¿Qué nos da miedo? Él se confiesa una persona sumamente miedosa, le tiene miedo a las arañas, a los murciélagos, al encierro, al fantasma. Entonces, pero bueno, ¿se acuerdan que en It cada uno de los personajes le tenía miedo a alguien? Y muestra algo horrorífico. La chica, Beverly, que es abusada por su padre. Ahí que en la película lo vieron, pero en el libro hay una escena bastante compleja, que es una orgía entre niños. Tal cual. Sí. Una chica abusada organiza para ser aceptada por sus amiguitos, una orgía entre ellos en uno de un estos... alumno de 7º grado, pues, en la misma escuela que usted estudió conmigo. Sí. No me cuentes. Un día vino y me dijo, ¿vos sabías que en el libro hay una orgía entre chicos? Es que los que leyeron el libro siempre interpretan, no importa si es la original o la versión más contemporánea, que ella es abusada sexualmente por el padre. Nunca se da a entender explícitamente en la película, pero si leíste el libro, tenés la idea en la cabeza que decís, en cualquier momento vamos a ver algo raro. Sí, es más, hay un miedo. Lo que tiene la nueva película, que la vieja por cuestiones obvias no lo tiene, que tiene que ver con la argentinidad, y no es casualidad que el director sea argentino, cuando él les dice, yo tengo que entrar a la casa, porque tengo que encontrar a mi hermano. Y habla de la idea del desaparecido. Claro, de la figura del desaparecido. Claro, cuando le dice, ustedes quédense, pero yo tengo que ir, porque necesito encontrar el cuerpo. Claro. Que es lo que sufre todo aquel que tiene un desaparecido en la familia. Sí. Esto de no tener el cuerpo para poder ir a llorar. Sí. Es impactante eso. Me pareció lo mejor de la película. Sí. Tal cual. Todos estos personajes, el chico que desaparece su hermano, que busca a su hermano, la chica que es abusada, cada uno de ellos representa un miedo. El otro pibe que la madre que es hipocondríaco, ¿se acuerdan? Y que necesita todo el tiempo, entonces todo el tiempo está pensando que le va a pasar algo. Todo el tiempo gordo, está... no, el chiquitito. El gordo. El gordo porque es gordo. El gordo porque es gordo. Cada uno de ellos enfrenta un miedo que este payaso, este ser maligno es lo que muestra. Claro. Me pareció... Y otra cosa, viendo la película de nuevo, y partes del libro, es que el mensaje, aunque no parezca, siempre tienen mensajes re lindos los libros. Cuando pasa la orgía, cuando no parece, pero sí. Después que el payaso mató a todos, ahí vos lo encontrarse. Claro, en este caso es me salvan mis amigos. Tal cual. ¿No? Entonces, nadie se salva solo. Nadie se salva. Toda esta cuestión de la amistad que lo vemos en Cuenta Conmigo. También el bulineo, constantemente está la figura del bullying, del acoso sea sexual, de violencia, por ser gordo, porque él también tiene que ver con su trasfondo de vida. Él viene de una familia muy humilde. En realidad, su padre vendedor, Cuénteme, porque yo no sé nada. Bueno, él se cría en un pueblito chiquito de Estados Unidos, en Maine, un estado de Estados Unidos, en donde él sigue viviendo el día de hoy, nunca se va. Piensen que es hipermillonario. Viene el escritor mejor pago y más vendido de la historia. O sea, es impresionante. Está casado con la misma mujer que conoce en la universidad, pero para llegar a la universidad, voy desde el principio. Él, su madre, la familia eran 4, su hermano, él, un hermano mayor, su madre, su padre. El padre dice un día, él lo cuenta así, que se va a comprar cigarrillos y nunca vuelve. Y la deja la madre con un pibe de 4 y otro de 2 que era él. Apa. Entonces la madre empieza a trabajar de lo que fuera, o sea, hasta 2 trabajos por día. Y los pibes se crían solos. Y los pibes se crían solos, entonces dice, a veces había para pagar niñera, a veces no había para pagar niñera. Entonces, claro, ¿qué hacían su hermano y él en todas esas horas que su mamá no estaba? Porque que comer. Había que comer. Se leían el uno al otro para pasar el tiempo. El hermano mayor empieza a hacer como una especie de diario, revista, un fanzine en la mano, que encuentran una máquina como una especie de imprenta vieja y lo empiezan a vender, muy chiquitos, ¿no? 10, 12 años. Y esto lo hacen toda la vida, los dos. Incluso él en la secundaria salga una revista que se llamaba como El Vómito de Rack, una cosa así, que era como los chismes, era como una parodia del diario escolar, vieron que tienen los yankees, entonces ponían chismes, inventaban cosas y demás. Y habrá sido un éxito. No, claro, y lo cobraba, porque él, una de las cuestiones de Stephen King dice, a mí no me interesaba la plata, yo solamente quería escribir, pero quería que no me faltara, porque le faltó toda la vida. Entonces ese diarito él lo cobraba. Bueno, y decide ser profesional. Su madre, muy lectora, se entera de grande que su padre había mandado unos textos a una revista que no se los rechazan.
y empieza a mandar a estas revistas de terror y especializadas de cómic que les pagaban, y bueno, escribía y mandaba, y se los rechazaban, y cuenta que pone un clavo en el lugar en la pieza donde él escribía, donde los iba pegando todas las cartas de rechazo toda la vida. O sea, y él lo que cuenta en esto mientras escribo es su disciplina de laburo. Es un laburante real. Entonces dice, yo escribo 2.000 palabras, más o menos 1.500, 2.000 palabras por día, 3-4 horas, curo en silla, lo que salga, y leo. Dice, para ser un buen escritor hay que leer mucho y escribir mucho. Leer mucho, escribir mucho, corregir mucho. Entonces el tipo tiene de lunes a sábado... Con esto que me estás contando ahora me cierra más. Claro. Tiene mucha pulcritud. No, pero antes decía, hace control le escriba. ¿Te parecía que un era escritor fantasma? Claro. Y él... No, pero si estamos hablando que un tipo que toda su vida tuvo que laburar. De lunes a sábado, claro. Entonces no le pesa el laburo. Sí. No, y su hermano mismo, estaba mirando ahí unos videos sobre él, y su hermano mismo decía, nadie puede decir que nosotros no somos trabajadores, porque es lo que vieron de su mamá. Laburar de lunes a sábado o domingo. De hecho, él cuenta, se puede hablar horas de Stephen King, ¿no es cierto? ¿La madre lo llega a ver famoso o no? Cuando le están por estrenar Carrie, cuando están por editar, ya se la habían pagado y todo, la madre muere de un cáncer. No. Sí, pero lo llega a ver, llega a ver de que por lo menos, y le pagaron mucha plata por esa primera novela. O sea, lo llega a ver que llega a editar y cuenta alcanza la popularidad. Stephen King, bueno, él va a la facultad, tenía la posibilidad de dar un lugar, pero se queda ahí en Maine, donde estaba su madre dejaba de comer para mandarle plata, dice, para ayudarlo. La Kike, mi vieja. Sí, ella no, le mandaba creo que $5 por semana, ponele, y muchas veces no comía. Cuando se conoce a su mujer, se casan, tienen 2 pibes, él empieza a trabajar como maestro con 2 pibes, mujer vivían como en una caravana, vieron esa especie de colectivito. O sea, pobres. Eso en Norteamérica es ser pobre, no malo. Sí, y salían de ahí, o sea, cuando él terminaba de trabajar, también seguía trabajando en una lavandería, estas industriales, donde había trabajado su madre, profundamente. O sea, laburante. Y cuenta que se empieza a deprimir, seguía escribiendo, mandaba esto a las revistas, metía una pero no les daba para... Se empieza, porque en algún punto te empiezan a convencer que vos no sos bueno. No, y él lo que pensaba, dice que en ese momento yo fui a la universidad, escribí, estudié para tener la misma vida que tú terminó teniendo mi mamá, trabajando en el mismo lugar, en una lavandería, por el sueldo básico. Y obvio. Bueno, tiene 2 pibes chiquitos, uno de los pibes tiene un problema muy complejo de oído. Al borde de perderlo, ya no tenían para comprarle medicamentos. Había escrito Carrie, la película, para los que no recuerdan, es una adolescente muy bulineada. Dice, toma los personajes que ella conoce, sus compañeros, compañeras, que era una piba con acné, ¿no es cierto?, en el rincón, que nadie la quería, que tampoco le caía muy bien a él. Y que en un momento él va trabajando en la lavandería, no sé cómo llega, ve el vestuario de mujeres y empieza a asociar con la sangre, el tabú con la sangre, con la menstruación, con la adolescencia, el ser bullyingada, y se le ocurre Carrie. Perdón, Nati, también tiene que ver por la madre, ¿no es cierto? Cuánto la madre la torturaba con todo ese tipo de situaciones religiosas. Sí, es verdad. Recordemos que la primera escena de Carrie es ella teniendo su primera menstruación y no sabiendo qué es, porque la madre jamás se lo explicó. Claro. Aparte también la madre castigándola, metiéndola en el altillo. Claro, toma los tabúes, y siempre son personajes que vieron que todos los personajes de Stephen King son personajes bastante regulares, o sea, cotidianos, excepto algunos casos. Después vamos a ver cómo se mete con Trump. Pero Vamos a un tema, así toma aire, vamos a un tema.